hablar de tórax inestable, porque en el tórax inestable el porcentaje de contusión está al 40%. Es por ahí la relación en estas dos situaciones. Generalmente en los niños y en los jóvenes, por la situación de la elasticidad de la caja torácica, puede haber contusión sin fractura. Es decir, uno no puede confiarse en que como no hay fracturas, entonces me quedo tranquilo porque no hay contusión. Y ahora, la contusión no se va a desarrollar de inmediato, entonces usted puede ver paciente con accidente automovilístico, lo ingresa al servicio de urgencias, lo ve que está hipoxémico, le palpa la pared torácica, no hay crepitación, no tiene fracturas, un paciente, digamos, de 18 años, y usted se queda tranquilo pensando que no hay nada, y resulta que a las 6 horas usted le toma una otra radiografía y ya tiene pues, el pulmón blanco en el sitio adyacente al trauma. O pueden desarrollar SDRA, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto también, como lo desarrollan los pacientes con infección por el SARS-CoV-2. El mecanismo, pues obviamente es diferente, el viral y la tormenta de citoquinas, que ya tanto han escuchado. Pero finalmente el compromiso sobre las unidades alveolares y la alteración en la membrana alveolo capilar, pues es el mismo. En ese sentido, la mortalidad puede llegar hasta el 40%. Hablaban pues ahí en las diapositivas con eso les decía que hablaban de un porcentaje un poquito inferior, pero eso es muy variable en la literatura, ¿no? Dependiendo de los estudios, pero digamos que es una mortalidad en promedio de un 25 un 30%. Y literalmente pues estos pacientes se complican porque en la contusión hay una ruptura microvascular, entonces como lo explicaba muy bien, dice la sangre pasa al intersticio y llena los alvéolos, ¿cierto? Daña la unidad alveolocapilar, ese daño microvascular, ¿cierto? Y de la membrana, esa extravasación hacia el intersticio de ese edema, pues aumenta el espacio muerto, son alvéolos que puede llegarle sangre, pueden perfundirse, pero no ventilan. Y también hay un broncoespasmo con una disminución del surfactante que también me hablaba, un incremento en la producción de moco y edema que hace que se incremente la resistencia a las vías respiratorias, generando colapso y disfunción para el intercambio. Entonces, ese pulmón contuso no participa en el intercambio gaseoso, ¿cierto? Incrementándose el chuno, el espacio muerto. Y en esas zonas de contusión también se generan microatelectasias que se progresan a ser confluentes y cae mal la relación ventilación-perfusión, aumentando obviamente el chun y instalándose pues la falla respiratoria. Como les decía, usualmente se acompañan al tórax inestable, pero ojo con los pacientes jóvenes que tienen contusión sin fracturas por la mayor elasticidad del tórax. La contusión pulmonar se desarrolla LSA hasta un 35%. Entonces, mire lo grave de tener una SRA donde rápidamente los alvéolos, las unidades alveolocapilares de forma sistémica, generalizada en ambos campos, empiezan a ocuparse de sangre y de edema. Eso hace que no haya un mismo intercambio gaseoso, genera pues obviamente la hipoxemia, la hipercamia, al no poder expulsar el CO2 que producen los tejidos. Y eso condiciona a infección, que ya lo vamos a hablar más adelante, que quizás inicialmente el paciente no va a generar infección, pero el pulmón contuso, golpeado con hemorragia y los alvéolos edematizados, sin expansibilidad, ese espacio muerto del parénquima pulmonar, el trauma tisular, la sangre que es un caldo de cultivo para bacterias, todo eso al final puede llegar a generar una neumonía asociada y por eso es controvertido, digamos, el manejo antibiótico, que algunos lo apoyan, yo lo apoyo, yo lo hago, me va bien, algunos dicen que no podría requerirse de forma profiláctica por el incremento de la resistencia bacteriana. Por lo tanto, se debe hacer un seguimiento, digamos, muy juicioso de la química sanguínea, el hemograma, el PCR, de los constantes vitales, la presencia de fiebre, de taquicardia, y obviamente los cambios en las imágenes, porque estos pacientes, una de las cosas que es verídica, pues, y ya está esto
debatida y concluida en los escenarios de trauma y cuidado críticos que tienen que hacer ese seguimiento imagenológico. Estos pacientes tienen radiografía diaria en los servicios de cuidado intensivo mínimo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para SDRA? O sea, ¿cuándo hablo yo de una SDRA? Cuando hay, primero, ese síndrome de dificultad respiratoria tiene un inicio menor a 7 días, donde hay un edema pulmonar que no es justificado por una falla cardíaca. La relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno es menor de 300. Y hay unos infiltrados pulmonares bilaterales en cualquier estudio, una radiografía o una tomografía o una ecografía, pues obviamente mucho más sensible la TAC de tórax. Y en ese sentido, estaremos hablando de un SDRA que se da un 35%, que pregunta examen los pacientes con contusión pulmonar. Es esto lo que le preguntaba a Paola, cuáles son los valores normales. Ustedes tienen que, digamos, familiarizarse con estos valores y hacer una adecuada interpretación de los gases arteriales. No me recuerdo si en séptimo o octavo semestre van a ver extensamente este tema en medicina interna y esto les va a servir para toda la vida. Eso es una situación supremamente importante cuando ustedes tienen pacientes críticos, ¿sí? Como en el escenario de un paciente con contusión pulmonar, que puede ser una situación leve, pero tranquilamente puede tornarse en una situación supremamente grave y mortal. Los valores entonces de pH de 7.35 a 7.45, de presión arterial de CO2 35-45, de oxígeno 80-100, un bicarbonato 22-26 y una saturación de oxígeno de 95 a 100 en un paciente que no tenga una enfermedad pulmonar crónica como EPOC, asma, enfermedad intersticial, etc. De tal manera que la hipoxemia la vamos a clasificar en leve, moderada y severa. Leve cuando esa presión es de 60 a 79, moderada de 40 a 59 y severa menos de 40. Y esa, lo que les decía en las clases pasadas, esa hipoxemia intensa y prolongada provoca una hipoxia tisular que potencia el metabolismo anaeróbico con la formación de glucosa en ácido láctico, incremento de los iones pues, de hidrógeno, y eso hace que caiga el pH con alteración del equilibrio ácido-base. El hecho, pues, obviamente, de que se genere un metabolismo anaeróbico, pues, obviamente, por el mecanismo descrito, pues, van a ser los pacientes hiperlactatemios. Y ese daño microvascular tisular, pues, rápidamente va a deteriorar el paciente. Y si es el lactato va en progresión, sube de forma significativa, ¿cierto? Incluso ahí el mismo lactato tiene una, por sí mismo, así como la albúmina, por ejemplo, en los pacientes con infección, un valor pronóstico en los pacientes que están críticamente comprometidos. La insuficiencia respiratoria, pues cuando ustedes ven que hay una contusión leve, ¿cierto? Eso depende directamente del mecanismo del trauma. Insisto aquí nuevamente cuando ustedes hagan el abordaje del paciente, cómo fue el mecanismo del trauma, qué fue lo que aconteció, porque ese fenómeno de aceleración, desaceleración, compresión, pues de la pared torácica sobre el pulmón, eh, dependiendo pues de la velocidad, de la altura, de la fuerza del trauma en el mecanismo, entonces va a ser directamente proporcional a la contusión. Si es leve, pues un 50%, o sea, uno de cada dos va a ser asintomático. Pero vamos a mirar que algunos pacientes, como les insisto, dependiendo de la cinemática del trauma, si es de moderada o alta energía, van a tener entonces una tipo de hipoxemia eh, y de compromiso respiratorio más importante. Digamos, si uno quiere hablar de insuficiencia respiratoria leve, moderada y severa, tiene que basarse en la PAFI, ¿no? Que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que usted
la fracción de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que usted tiene en el medio ambiente, que normalmente es de 21%, pero puede llegar hasta el 100% pues, en la ventilación mecánica. Entonces, cuando la PAF es de 200 a 300 es leve, cuando la PAF es de 100 a 200 es moderada y cuando es menor de 100 es severa. Eso es un concepto que van a ver ustedes en cuidado crítico y lo necesitamos nosotros como médicos conocerlo eh, y como cirujanos, porque el cirujano no es solamente operar. Los cirujanos tenemos que mirar todas estas constantes y valores y datos del paciente para ver la evolución y para determinar la conducta eh, médica del paciente. La falla respiratoria tipo 1, entonces lo que les decía, es la falla en donde hay una hipoxemia por una desequilibrio de la ventilación y perfusión, el incremento pues, del espacio muerto, el tipo 2, la ventilatoria o hipercámica, que sucede frecuentemente en los pacientes con fracturas costales, donde no tienen cómo hacer una buena excursión torácica, entonces disminuye la ventilación alveolar. La 3, la preoperatoria. 4, la asociada a los estados de shock y hiperperfusión, y ya les expliqué el por qué hacen estos pacientes, en los pacientes choqueados, donde pues obviamente tienen depletado su volumen intravascular, pues no tienen una adecuada entrada de oxígeno a los tejidos. Lo que yo les insisto, igual, esto es algo para toda su vida, doctores, igual que en el neumotórax, usted tiene un paciente con un trauma de tórax y lo ingresa, supongamos que tiene un trauma cerrado o penetrante del tórax y es muy reciente, la primera hora, sí, las primeras 6 horas, no se confíen en que la radiografía salió, que si la radiografía es normal, el paciente está bien. Hay errores médicos en los cuales se ingresa el paciente en el contexto de un trauma de tórax, un nivel 1, nivel 2 o 3, miran que la radiografía de ingreso con un trauma que sucedió hace poco tiempo, 1 hora, 2 horas, es normal. El paciente quizás en ese momento no tiene ninguna signo, ¿cierto? Síntomas de insuficiencia respiratoria, entonces lo mandan para la casa. Cuando está en la casa empieza a deteriorarse, empieza a empeorarse. Algunos pacientes si no tienen, como ha pasado, ¿no? Pacientes ancianos que no tienen una buena red social o familiar, se mueren en la casa, o pacientes jóvenes de pronto que se han ido muy lejos, se les dificulta el transporte, se han ido, qué sé yo, a Tacuello, a Río Blanco. Después, cuando ya el médico de nivel 1 se da cuenta, el paciente empieza a deteriorar porque lo lleva nuevamente al puesto de salud y lo remite y ya está en una condición supremamente grave. Las contusiones, los neumotórax no se evidencian en las primeras 6 horas. Incluso hasta un 30% no se evidencia en las primeras 6 horas en el contexto de contusión. Y cuando hay neumotórax, que ya van a hablar en las siguientes posiciones, de igual manera, eh, dependiendo de la cinemática igualmente del trauma, se van a ver reflejado el neumotórax después de las 6 horas. La contusión por sí misma, digamos, con un buen manejo médico se resuelve más o menos a las 2 semanas, ¿cierto? Y la contusión ya tiene que ir disminuyendo a lo largo que va pasando el tiempo. Por eso yo les decía es que estos pacientes tienen que tener unos controles radiográficos, no solamente para verificar si los pacientes han desarrollado el CRA o se ha empeorado la contusión, sino para verificar si esa contusión se ha sobreinfectado. Y ya vamos a mirar entonces en la imagen cómo se vería eso. Definitivamente, cuando hay, en el contexto de traumatórax, cuando hay fracturas costales, cuando hay contusión pulmonar, el mejor estudio para evaluar el parénquima pulmonar es el TACAR. El TACAR es un diagnóstico por excelencia. Si hay un área de consolidación, opacidad eh, o, o hiperdensidad, aquí ya no hablamos de radioopacidad porque no estamos hablando de rayos X. Aquí el término es densidad. Y esos segmentos hiperdensos en el área contusa se ven claramente en la tomografía. La diferencia, lo que les decía, ¿qué los diferencia imagenológicamente? Le preguntaba a Paula de una neumonía, es que no tienen broncograma aéreo, ya les voy a mostrar las imágenes.
donde el mayor compromiso va a ser sobre las bases por ser más móviles y obviamente pues uno tiene que buscar en la tomografía fracturas asociadas, no solamente de las costillas, sino también de la columna. Entonces esta es una imagen en la parte superior, perdón, en la parte superior están las imágenes de contusión pulmonar, que se ven una hiperdensidades, mire, se ven sobre la parte posterior de ese campo pulmonar y, derecho, y en el izquierdo ya se ven unas áreas también de contusión, eh, digamos, en medio del tejido pulmonar sano, que se ve aquí más, perdón, hipodenso, ¿no? Hipodenso es lo blanco, perdónenme la expresión, hiperdenso, perdón, hipodenso es lo negro, hiperdenso es lo blanco. Entonces, son áreas hipodensas alternadas eh, con áreas hiperdensas, hipodensas con hiperdensas. En tal cambio, en el broncograma hay una consolidación neumónica donde se ve el broncograma aéreo. O sea, literalmente se ve esta imagen de algunos bronquios distales rodeados de moco y de edema. Y esto es lo característico de la neumonía, que lo diferencia de la contusión pulmonar, donde la hiperdensidad va a ser homogénea. En el tratamiento, entonces ya lo expusieron, simplemente a tocar unos puntos claves. Importante la administración de oxígeno y de oxígeno humidificado, básicamente para evitar que se resequen las vías aéreas. El objetivo, pues obviamente, es tratar la hipoxemia y reducir el trabajo pues, respiratorio y miocárdico. Y pues está indicado cuando hay una hipoxemia tanto aguda o crónica inferior a 55 o 60 milímetros de mercurio, lo cual corresponde a una saturación de hemoglobina del 90%. Entonces, ese empleo, pues básicamente de oxígeno es supremamente fundamental en estos pacientes que hacen falla respiratoria tanto 1 como 2. Eh, hay pues varias fuentes de oxígeno, ¿no? La cánula nasal o las máscaras, conos y reservorio conectados a la fuente de oxígeno. Y hay unas ventilaciones no invasivas e invasivas que se van a utilizar dependiendo de la condición del paciente o si hay deterioro en su gasimetría. Estos pacientes necesariamente tienen que estar monitorizados en el servicio de emergencia ante riesgo pues, de colapso respiratorio y mientras se localiza una cama de unidad de cuidado intensivo. En la reanimación hídrica, como todos los pacientes, evitar la hipotermia, líquidos tibios, muy importante, doctores, siempre exigir eso en los pacientes politraumatizados, porque ya saben, la tría de la muerte, la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia empeoran la condición clínica del paciente e incrementan la mortalidad. Obviamente no sobrecargar de líquidos al paciente. Si el paciente está hipotenso, no le van a colocar pues líquidos hasta que se le suba la presión. Pacientes hay respondedores o no a los cristaloides. Los que no son respondedores, pues necesariamente hay que abordar con un catéter venoso central e iniciar vasoactivos. Y es preferible, digamos, eso en ese contexto que colocar grandes volúmenes de líquidos. Uno puede colocar bolitos de 500, bolos de 1000 y verificar cómo está la presión. Si no, la presión no, tensión arterial media no sube 65, la presión venosa central está por debajo de 12, pues definitivamente hay que colocar el catéter central. Obviamente hay que ver otras situaciones, la perfusión, el llenado capilar, el sensorio, la diéresis, que sea más de 6 kilo-hora. Estas situaciones dicen que el paciente está entregando buen oxígeno a la piel, ¿cierto? A los riñones, al cerebro. Eh, obviamente la saturometría, la PAFI es muy importante porque eso también no solamente nos dice de un impacto de la contusión, sino un impacto hemodinámico. La analgesia es muy importante, es cierto, hacer bloqueos intercostales o colocar catéteres peridurales. Eso lo podemos hacer nosotros, los médicos, en los escenarios de urgencia. Obviamente los expertos en esto
en los bloqueos, digo yo. El catéter perioral definitivamente es un procedimiento directamente que obligatoriamente, perdón, que exclusiva, es un procedimiento, perdón, exclusivo del anestesiólogo, pero los bloqueos intercostales sí lo podemos hacer, ya sabemos, conocemos la anatomía del paquete intercostal, conocemos qué medicamentos se pueden utilizar, la bupivacaína simple, la silocaína o las dos combinadas, se puede utilizar silocaína con epinefrina si el paciente no es hipertenso, y siempre aspirando antes de aplicar el anestésico sobre los nervios pues, intercostales. La otra cosa que favorece mucho es cuando se hacen estas infiltraciones sobre el periósteo, porque el periósteo fracturado, cuando hay este fenómeno de torre inestable, ya vamos a ver más adelante, pues ayuda mucho a que el control del dolor pues pueda el paciente tener una mejor expulsión de la pared torácica y hacer un adecuado incentivo respiratorio cuando tiene neumotoras asociados. Como les decía, tener el alveolo lleno de edema, de sangre, pues va a condicionar a que se pueda infectar. Es controvertido el manejo profiláctico antibiótico. Sin embargo, hay estudios que dicen que es importante utilizar las cefalosporinas de tercera generación a monodosis para prevenir la sobreinfección. Y hay otros estudios que dicen que se debe monitorizar al paciente, hacer seguimiento del hemograma, PCR, procalcitonina, las imágenes, verificar que la contusión no se haya sobreinfectado, o sea, que no haya aparecido broncograma aéreo, y en ese sentido, bueno, que no haya cambios en la expectoración, ¿no? Generalmente estos pacientes por el edema intersticial pues pueden tener una expectoración blanquecina, pero cuando ya hay esas expectoraciones de colores, en verde, amarilla, fétida, ¿cierto? A través del tubo traqueal, o si el paciente no está ventilado, tomar un gran cultivo de ese esputo. Si hace fiebre más de 38, tomar hemocultivos. Si tiene antibiótico, pues tomarlos con resina. Y con eso, digamos, hacer un manejo antibiótico dirigido al germen, pues, y al antibiograma con la sensibilidad, especificidad y el micro respectivo, y con eso se hace el respectivo ajuste antibiótico. Yo personalmente, como escuela, ponemos siempre antibiótico. Yo pienso que la ceftriaxona o gramos día pues, no le va a hacer daño al paciente y nos puede prevenir un fenómeno de sobreinfección porque es evidente que esos tejidos traumatizados, contuso, con hemorragia, con edema, pues tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar infección. Y pues esa práctica, junto con las anteriores que ya les mencioné, pues a los cirujanos, pues a mí personalmente nos ha ido muy bien, a los pacientes les ha ido bien, que es lo importante, lo más importante de todo, y no tiene realmente ningún efecto adverso, no hay que tampoco ajustar la función renal y pues rara vez los pacientes son alérgicos a este tipo de cefalosporinas. Hay estudios de que si el paciente es alérgico y ya tiene antecedentes, se puede utilizar quinolones. Bueno, eso es, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si no, para continuar con la siguiente exposición.